nos envían esta reflexión de la experiencia que nos habla del descubrimiento pues, del pulmón, ¿no? Lo que nos está diciendo es que el pulmón pues, está ramificado, ¿no? Sus vías aéreas, tiene una diferencia epitelial, ¿no? Y de transición broncoalveolar, y que pasa pues, por diferentes etapas al momento de formarse. Hay una armonización postnatal también, porque no todo se forma prenatalmente, sino también postnatal se va a formar. Entonces, como resultado, tienen que identificar las estructuras embrionarias que participan en el aparato respiratorio, ¿no? Y el tema que vamos a ver es embriología de las vías aéreas superiores y del árbol bronquial. Entonces vamos a hacer el desarrollo del tema para que entiendan un embrión cuando se forma, se va a formar así. El embrión se va a plegar su ectodermo, su mesodermo y su ectodermo, que sería lo amarillito, se va a plegar en tubo. Una porción cefálica y una porción caudal. Este tubo amarillo es el intestino primitivo. Tenemos intestino primitivo anterior, intestino primitivo medio y intestino primitivo posterior. De este intestino primitivo anterior, ¿sí?, se evagina o se protruye una porción y se llama divertículo respiratorio. De este divertículo respiratorio se va a formar pues, los pulmones y el árbol bronquial, ¿correcto? ¿Entendieron? Y de esta zona, ¿no?, cefálica del tubo se va a formar los arcos branquiales, ¿correcto? Entonces, eso es lo que estábamos empezando acá. Los arcos branquiales empiezan con el desarrollo de la nariz durante la tercera semana de vida intrauterina, ¿no? El nervio olfatorio va a derivar de las placas nasales y el epitelio de la nariz y los senos paranasales derivan del ectodermo superficial. Los huesos de la nariz, sus músculos van a derivar del mesodermo. Ese intestino anterior empieza a formar con los arcos faríngeos. Esos arcos faríngeos son 6 arcos faríngeos. Miren, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 arcos faríngeos, ¿no? Esos arcos faríngeos van a dar origen a diferentes estructuras. Por ejemplo, miren, el primer arco faríngeo va a formar este nervio, el nervio trigémino, y todo lo relacionado al nervio trigémino. ¿Qué es lo que va a formar? Va a formar el temporal, va a formar los maxilares, va a formar los músculos masticatorios, y cuando forman los maxilares, el temporal también forma los huesecillos del oído, el martillo y el yunque. ¿Correcto? Ahora, el segundo arco branquial va a formar el nervio facial. Y si forma el nervio facial, todo lo relacionado al facial, o sea, los músculos de la mímica, ¿correcto? Músculos de la mímica. Ahora, el tercer arco facial va a formar el nervio glosofaríngeo. Su mismo nombre dice gloso a la lengua y faringe a la faringe. Quiere decir la parte posterior de la lengua. La parte posterior de la lengua y la faringe. Entonces ahí formará pues todos los músculos faríngeos, como los constrictores, los estilofaringeos, los estiloideos, ¿no?, los talatofaringeos, todos esos músculos de la faringe lo va a formar pues este arco branquial. Es el tercer arco branquial. Ahora, el cuarto arco branquial forma el nervio vago. Y recuerden
ustedes que el vago baja desde el cuello, o sea, va a dar su rama laríngea superior del vago, y cuando llega al mediastino superior va a dar dos ramas que regresan. ¿Cuáles son las ramas que regresan? Los recurrentes laringios. Entonces va a formar los recurrentes laringios y como regresa a nivel de cuello, se va a ir pues hacia los músculos laringios. Entonces, el desarrollo de la laringe va a tener su origen embrionario en el orificio laringio, que se va a formar del divertículo respiratorio, y sus derivados van a formarse, por ejemplo, el epitelio y las glándulas laríngeas del endodermo, los músculos laringios del mesodermo, del arco faríngeo 4 y 6, y los cartílagos laringios se van a formar también de los arcos faríneos 4 y 6. O sea, el arco faríngeo 4 y 6 forman los músculos laringios y los cartílagos laringios. Y la inervación va a estar inervado por el recurrente laringio del vago y el laringio superior del vago, que se va a originar también en el arco laringio 4 y 6. O sea, para el desarrollo de la laringe, ¿no?, es importante ese arco faríngeo que es 4 y 6. Ahora, en cuanto al desarrollo pulmonar, este divertículo respiratorio, ¿no?, es una prolongación de este tubo digestivo anterior. Entonces, cuando se prolonga, forma lo que se llama el divertículo respiratorio. Pero ese divertículo respiratorio, pues, tiene una luz unida al tubo digestivo, tiene una comunicación amplia con el tubo digestivo. Luego se va a comprimir en esta zona, ¿no? Se va a comprimir de tal manera que esta zona se va a cerrar, va a separar este divertículo respiratorio de este tubo digestivo. Lo separa y aquí va a formar el tabique tráqueo-esofágico. Ya se forma un tabique. Posteriormente, el tabique se va a desaparecer y se va a liberar de tal manera que la tráquea queda separada del esófago. ¿Correcto? Entonces, una vez que se formó la tráquea, se va a dividir, mira, en dos ramas, que vendrían a ser los bronquios. ¿Correcto? Y va a formar en sus extremos estas zonas redondeadas que se llaman las yemas bronquiales primarias. Estas yemas bronquiales primarias, ¿no?, va a tener un epitelio respiratorio, el mismo epitelio de la laringe de la tráquea, y también va a tener tejido cartilaginoso y tejido muscular. Entonces, una vez que se forman estas yemas bronquiales, las yemas bronquiales también se van a dividir. Miren, repitiendo, tenemos acá el intestino anterior, tenemos el divertículo respiratorio comunicado completamente. Luego se va a comprimir aquí en la línea media, formando el tabique tráqueo-esofágico. Al final se separan, ¿no?, y cada uno es independiente, esófago y tráqueo. Cuando se empieza, mejor dicho, cuando se forma el tabique tráqueo-esofágico, este divertículo respiratorio va a formar los esbosos alveolares, o sea, las yemas alveolares. Y cuando se logra separar la tráquea del esófago, en ese momento también estas yemas alveolares van a formar pues estas yemas bronquiales. ¿Correcto? ¿Y esto en qué semana va a ser? En la semana 6. Acá va a haber una patología, ¿no?
una patología de formación, o sea, congénitas. Son las atresias esofágicas y las fístulas tráqueo-esofágicas. La fístula tráqueo-esofágica se va a producir por esto, miren, por esto. Este tabique tiene que unirse completamente de arriba hacia abajo, separando al esófago de la tráquea. Muchas veces el tabique no se separa completamente y hay una comunicación entre el esófago y la tráquea, ¿no? Va a quedar todavía acá una unión de comunicación entre los dos. Eso se llama la fístula tráqueo-esofágica. O de lo contrario, al momento que se está formando este tabique tráqueo-esofágico, ¿no? Va a producir la atresia del esófago, o sea, el cierre del esófago, porque esto va a crecer inadecuadamente el tabique, de tal manera que aquí se va a cerrar el esófago. Y cuando ese esófago se cierra o no se pone el esófago, se llama atresia esofágica. El desarrollo de la bronquial, ya les he explicado que de la tráquea se forman los bronquios y de los bronquios van a formar los bronquios globales, los bronquios segmentales. Hasta ahí se va a llamar periodo embrionario, ¿correcto? De 0 a 6 semanas. Luego ya empieza la parte respiratoria. Entonces, de la 16 a la 16 semana, de las 6 a las 16 semanas, es el periodo pseudoglandular, ¿no? Donde los bronquios secundarios o segmentarios van a formar bronquiolos terminales. Y la etapa canalicular es cuando se forman los bronquios respiratorios, entre 16 a 26 semanas. Y la etapa sacular, a las 26 semanas, se va a formar pues los sacos alveolares, los conductos alveolares. Y entre las 32 semanas hasta los 8 años de edad se forman los alveolos pulmonares. Entonces, entre las 4 a 7 semanas estamos viendo el periodo embriónico. Quiere decir que se forma la tráquea, los brotes bronquiales, o sea, los bronquios primarios, los bronquios secundarios y los bronquios terciarios. Recuerden que hasta ahí ellos van a tener aquí primero solitarios, segundo estratificado, y van a tener cartílago. Aquí pues va a haber también errores de formación, como las fístulas tráqueo-esofágicas con los secuestros pulmonares. De las 5 a las 17 semanas se va a formar los bronquios terminales. Los bronquios terminales ya no tienen cartílago, esto ya no vas a encontrar con cartílago. Y aquí vas a encontrar también los neumocitos tipo 2. Y el epitelio broncopulmonar va a empezar a producir líquido amniótico. Y cuando hay problemas acá de formación, va a formar los quistes broncogénicos. O sea, a esta edad el feto no puede vivir. Ahora se forman los bronquios respiratorios en el periodo canalicular, de 16 a 25 semanas. Estos bronquios respiratorios
entre las 26 semanas al nacimiento se desarrolla el saco alveolar. Todo lo que ves acá, todo este conjunto es el saco alveolar. Esto será los alveolos pulmonares, ¿correcto? Sus paredes ya son paredes delgadas. Aquí tenemos los alveolos, células planas. Y el feto puede respirar fuera del útero entre 24 a 25 semanas. Pero con cuidados intensivos, quiere decir que todavía no han madurado ese feto, tiene que ir a una incubadora. Y a partir de las 34 o 35 semanas se produce el surfactante y el feto ya puede vivir, ¿no? Y no requerir un término. Son los niños que nacen de 7 meses, pueden irse a sus casas o nacen de 8 meses, ¿no? Pero el que recién cumple 7 meses, porque no es inmaduro, todavía no tiene surfactante, tiene que ir a una incubadora. Entre 36 semanas a 8 semanas, ¿no? Se van a formar los alveolos pulmonares. Estos alveolos pulmonares, ¿no? Son especializados porque van a ser el intercambio gaseoso. Aquí vamos a encontrar los neumocitos de tipo 1, abundantes, capilares, y también va a haber pues miofibroblastos, alveolares, macrófagos funcionales. Estos miofibroblastos alveolares son los que se han alterado en la etapa de COVID, son los que han tenido una hiperfunción y por eso que han creado pues, fibrosis pulmonar. La aplicación clínica son quistes broncogénicos, ¿correcto? Broncogénicos. La anomalía de ramificación bronquial. Los quistes intrapulmonares redondos solitarios claramente definidos. Miren, cuando ves una radiografía de tórax, vas a ver estas masas, pero son las masas de una densidad acuosa, ¿no? Estos son los quistes broncogénicos. Entonces, lo importante aquí es saber quién segrega las sustancias surfactantes. Los neumocitos. ¿En qué etapa se forma esa etapa la sustancia surfactante?